Muy buenas, queridos alumnos. Ahora sí que os voy a hacer el último tutorial del curso y la última práctica, aunque sea voluntaria, pero la última práctica. Ya os liberáis por fin de mí y de estos vídeos patateros que os hago. Bueno, en este caso vamos a hablar del comentario del mapa de transporte que os dije que era importante dentro del tema del sector terciario. ¿Por qué es importante? Primero, porque ha caído muchas veces en PAU. Y segundo, porque es una forma de entender el apartado del tema de una forma mucho más sintética. La guía no es la típica guía de las prácticas anteriores, porque es bastante sencilla, no la hay en ningún manual, así que os he simplificado los puntos más importantes. Ya sabéis que introducción y conclusión son de mi cosecha, por tanto, son los tres aspectos que tenéis que desarrollar. Vamos a ver uno a uno y qué es lo que tenemos que poner. Bueno, este es el mapa que hay que comentar. Es un mapa que nos habla de la red de carreteras en 2001, una fecha bastante ya anterior a la de ahora, hace ya 19 años, así que vosotros no habéis nacido. A tener en cuenta. Bueno, primero, la introducción. ¿Qué hay que poner en la introducción? Pues la introducción, no más de 3 o 4 líneas, hablar de que a continuación vamos a hacer un comentario de un mapa en el que se nos muestra información sobre la red de carreteras, en este caso de España, tanto a nivel peninsular como a nivel insular, importante, ¿vale? Y evidentemente los territorios de Ceuta y Melilla. Parece una tontería, pero si es territorio español hay que nombrarlo, aunque realmente vamos a centrar en la península. Más aspectos de la introducción, que bueno, vamos a también a considerar ciertos puntos que han evolucionado a lo largo del tiempo. Y una vez que hacemos esta breve introducción, pasamos al primer punto que os he comentado, que serían los elementos formales. ¿Qué elementos formales aparecen aquí? Pues fijaos, primero nos aparece un mapa con un color verde en el cual tenemos, según la leyenda, unas líneas de color azul que serían las autopistas y las autovías. En segundo lugar, unas líneas de color rojo, que sería la red de carreteras del Estado, es decir, las carreteras nacionales, y en un color grisáceo claro, veo yo, serían las carreteras autonómicas de primer orden, que tenemos también en cada una de las autonomías. Por tanto, esto sería en relación a la leyenda, el color del mapa, y luego tenemos algo adicional que sería este cuadrito, que esto es un cuadro resumen, donde nos habla de los principales ejes dentro de la red de carreteras. Eje dirección norte-sur y eje con dirección este-oeste. Y ya nos dice el galeco portugués, la ruta de la plata, etcétera. ¿Vale? Pues eso también hay que contemplarlo y lo nombráis también. Y una vez que hacemos esto, solo faltarían dos aspectos importantes. La escala, que sería una escala gráfica de 0 a 300 kilómetros, y la fuente sería la fuente, en este caso, Ministerio de Fomento. Por tanto, ya hemos hablado de los aspectos formales o técnicos y pasamos a la parte ya más analítica. ¿Cómo hacemos un análisis? Pues primero vamos a tener en cuenta una serie de aspectos que, si habéis tratado ya el tema o los apuntes, os tienen que sonar. Primero, que en España, al igual que el mapa, si pusiéramos un mapa de la red de ferrocarril, prácticamente sería igual, si nos fijamos sobre todo en las carreteras nacionales o de primer orden y las autopistas y las autovías. ¿Por qué radial? Porque todas pasan por Madrid, ya que Madrid es la capital, articula toda esta red de carreteras. Por tanto, es un modelo bastante centralista y radial. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. La jerarquización. Tenemos una jerarquización cuando se trata de autovías y autopistas que pasan por Madrid, cuando se trata de carreteras del Estado, las nacionales, pero cuando se trata de carreteras autonómicas se jerarquizan según las capitales. En este caso, Comunidad Valenciana, tenemos con Valencia, con Barcelona, con Vitoria, con Gijón, con Oviedo, con Santiago, con Sevilla, es decir, en todas las capitales o principales ciudades de cada una de las provincias, en este caso aquí Elche también estaría, tienen una cierta jerarquización, siempre primando la jerarquización en función de la capital, que es Madrid. Otro aspecto importante, hay unas zonas más desarrolladas que otras. ¿Dónde abunda la densidad de carreteras? Evidentemente en las zonas industriales
y en las zonas más pobladas de la península o de las islas. En este caso Santa Cruz de Tenerife, en este caso Palma, en las islas está bien. Por tanto, siempre la densidad de carreteras estará donde hay más población debido a un desarrollo industrial o debido a un desarrollo económico, turístico, empresarial, etcétera. ¿Vale? Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Pero también tenemos que añadir otro aspecto importante. Es decir, en toda esta zona de aquí, que no es una zona muy poblada, vemos que sí que hay una cierta densidad de carreteras. Y esto se debe a que tenemos núcleos poblacionales pequeñitos que han intentado conectarlos unos con otros. Por tanto, aquí sería una necesidad más funcional que económica. Por tanto, aquí en esta parte de España tenemos una gran densidad de carreteras, aunque sean nacionales o de autonómicas de primer orden. Luego también la simetría, es decir, no tenemos la misma densidad de carreteras o de autovías o de autopistas en toda España. Siempre está pues el eterno dilema, ¿no?, de qué pasa con Andalucía, fijaos, toda esta zona de aquí, qué pasa con Castilla-La Mancha, con parte de Extremadura, es decir, siempre vamos a tener esta simetría en relación con el resto de España, debido a que aquí tenemos auténticas zonas despobladas. Y eso también incide en que haya menos carreteras y menos autovías o autopistas. Y finalmente, el eterno problema de la comunicación con Europa. Si con los trenes, aparte de los Pirineos, era también el tipo del ancho de vía, pues aquí en los Pirineos se convierte en una frontera bastante importante que va a dejar el tráfico por carretera relegado a la zona de Junqueras y la zona de San Sebastián. Por tanto, con el resto de Europa la conexión es bastante deficiente. Si bien con Portugal es muy fluida, pero con el resto de Europa evidentemente depende de muy pocos puntos. En otros tiempos era una suerte tener los Pirineos, porque así era una frontera natural para defendernos de ataques de Francia, de otros países, pero actualmente pues es un hándicap. Bueno, pues esto sería un poco el análisis, es decir, analizar ese tipo de aspectos que inciden en ese modelo particular y peculiar que es el modelo de carreteras en España. Y cuando nos centremos ya en lo que es el comentario, en relación al comentario, aquí tendríamos que hablar de la teoría que ha aparecido en relación a las carreteras en los apuntes sobre el tema. Es decir, desarrollar cada uno de estos aspectos que os dejo aquí yo, que os doy la pista. ¿Vale? Esto lo podéis usar en cualquier mapa de carreteras. Esto ya es una información resumen para hacer este tipo de análisis. Y luego también este cuadrito pues también habría que comentarlo. Evidentemente, cada uno de los ejes se debe a una zona industrial, a una zona turística, a una zona turística, económica y también de capitalidad administrativa, ¿vale? Todo eso habría que relacionarlo. Luego también el tema de cómo incide la población, dónde se centra la población. Cuanta más población, más necesidad de transportes y de medios de transporte. El tema radial, en función de que Madrid es la capital, todo eso hay que desarrollarlo. Y ahí sí que podéis tirar un poco de apuntes del aspecto del tema que nos habla de la red de carreteras. Y así sería el comentario. Sí que es verdad que la parte del comentario es mucho más densa, pero bueno, siempre tenéis esta guía que es ir desarrollando cada uno de estos aspectos y ya está. La práctica que os he puesto es una que pusieron el año 2012, si no me equivoco, en selectividad, que muchísima gente se quedó un poco anonadada porque no se lo esperaba. ¿Por qué? Porque esto es un mapa de coropletas, ya lo podéis ver, que ya lo conocéis muy bien, pero aparte también es un mapa temático. Ya sabéis que los mapas de carretera son todos mapas temáticos. Aquí nos dice el tipo de la red, en función de la intensidad, es decir, la cantidad de vehículos o de gente de población que transita por esas carreteras. Y luego la densidad, es decir, la cantidad de carreteras que hay por kilómetro cuadrado. Como os he dicho, el norte siempre predomina esa densidad. Ya os he explicado que era porque aquí tenemos núcleos pequeñitos que hay que conectar. Y aquí los mismos puntos. Obligatoriamente tenéis que hacer estos tres, pero bueno, yo siempre ya sabéis que lo recomiendo. Y ya está, esto es un comentario de un mapa de carreteras, no tiene mucha complicación. Es ceñirse al soporte, al material y comentarlo.
en un examen donde a lo mejor no os acordáis tanto, pues desarrollad mucho más en análisis y, y no compliquéis la vida, y siempre tirando de lo que nos aporta. Podéis seguir una exposición tirando de jerarquía administrativa, es decir, Madrid, Barcelona, Valencia, País Vasco, es decir, en función de donde se centra la población. Podéis tirar de por comunidades autónomas, como queráis, por provincias, como dé la gana, ¿vale? Pero siguiendo estos consejos que os he dado, os va a quedar un comentario bastante bien. Bueno, pues si no hay ninguna duda, hasta pronto y bueno, y mucha suerte y mucho ánimo, ¿vale? Adiós.